Saludos amigos y bienvenidos. Continuando con este rollo de la farmacología, es muy importante tener en cuenta que los edemas son una manifestación frecuentemente encontrada en el escenario clínico. Por lo tanto, el conocer el uso de los diuréticos es básico para nuestro programa de farmacología. Y para tener un mejor entendimiento del uso de los mismos, hay que tener en cuenta los aspectos básicos y fisiopatológicos del edema. Comencemos. El edema es el acúmulo excesivo de agua en los tejidos. Los tejidos son básicamente un montón de células y el espacio que hay entre ellas. Vasos sanguíneos que llevan agua y vasos sanguíneos que recogen esa agua. Basándonos en eso, hay tres compartimentos importantes para el edema y el uso de diuréticos: el líquido intravascular en arterias y venas, el líquido intersticial en el espacio entre célula y célula y el líquido intracelular constituyendo los citoplasmas de los mismos. Entonces, cuando se acumula líquido excesivo en los tejidos, hay que utilizar un diurético. Y desde luego tenemos que tener en cuenta los minerales que se diluyen y constituyen la osmolaridad en el líquido presente del tejido. Estoy hablando de sodio. Bien, dicho eso entonces, hablemos del edema, exceso de líquido en los tejidos. Hay dos tipos de edema, amigos. Uno de tipo exudado, que es un edema con alto contenido de proteína, característico de los procesos infecciosos, exposición a venenos o reacciones inflamatorias, y el edema tipo trasudado, que tiene bajo contenido de proteína y más bien se debe a la retención patológica de sodio y agua. No olvidemos que fisiológicamente el sodio y el agua son mejores amigos. A donde va el sodio también va el agua. Entonces, diversos órganos pueden fallar y llevarnos a un edema, pero muy importante tener en cuenta los siguientes dos conceptos. Uno, presión hidrostática. Es la fuerza que ejerce el líquido sobre la pared del vaso sanguíneo. Llámese arteria o vena, en su interior lleva líquido, y ese líquido está ejerciendo presión sobre su pared. Si esta presión es excesiva, el líquido se trasudará al tejido aledaño y constituirá edema, exceso de agua en ese tejido. El otro concepto es la presión oncótica, la cual se define como la presión que ejercen las proteínas para arrastrar agua al vaso sanguíneo. Entonces, hay proteínas en arterias y venas como la albúmina que su presencia en el vaso sanguíneo arrastra el agua de los tejidos aledaños y el agua que está adentro del vaso sanguíneo se mantiene ahí. Cuando no hay albúmina, entonces el agua no tiene ese efecto magnético para permanecer en la arteria y vena y entonces se fuga. Bien, recuerda bien esos dos conceptos, los vamos a utilizar un poquito más adelante. Entonces, el corazón puede fallarnos y la insuficiencia cardíaca puede ser uno de los principales causantes de edema. ¿Por qué? Sea cual sea lo que causó la insuficiencia cardíaca, infartos, valvulopatías, condiciones hipermetabólicas, lo que va a llevar consigo es a un bajo gasto cardíaco y el cuerpo va a echar mano del sistema simpático, con la noradrenalina como representante principal, y del sistema renina-angiotensina-aldosterona. ¿Esto con qué afán? De aumentar el latido cardíaco, de aumentar la fuerza del latido del corazón y retener tanta agua como se pueda para que los tejidos siempre tengan líquido. Recuerda que somos 60% agua. El agua es importante mantenerla en nuestro cuerpo. Entonces, por un tiempo, sistema simpático y el sistema renina-angiotensina-aldosterona ayudan al corazón insuficiente, pero, con el paso del tiempo, el corazón, modificado por el sistema simpático, por el sistema renina-angiotensina-aldosterona, sufre una hipertrofia cardíaca. No olvides que es un músculo y puede crecer tanto para afuera como para adentro. La patada en la cara es que si crece para adentro, disminuye su capacidad de almacenar volumen y cada latido enviará menos sangre al cuerpo. Y eso lleva a una falla de bomba. ¿Cómo es eso? Bueno, que retrógradamente el corazón tendrá acúmulo de agua y anterógradamente tendrá un bajo gasto cardíaco, una situación que el cuerpo calificará como hipovolemia y desde luego una situación en la que se echarán mano de mecanismos compensadores. Entonces, el corazón siempre tiene que estar moviendo el fluido. Cuando el corazón sufre modificaciones como esta de hipertrofia cardíaca, cada latido que envía el corazón al cuerpo lleva menos sangre y retrógradamente mucha sangre estancada que espera su turno para ser movida. Entonces ahí tienes la falla de bomba. Por un lado acúmulo excesivo de líquido y por el otro lado el cuerpo quejándose de que no le llega agua. Dicho eso, los mecanismos compensadores
una vez más, se van a echar a andar con más ganas. Sistema renina-angiotensina, el sistema simpático y neurotransmisores como la vasopresina. Esto con el afán de ¿qué? De crear una vasoconstricción en los vasos sanguíneos para que el poco líquido que queda disponible llegue a los tejidos con más potencia, aumentar la frecuencia cardíaca y retener todo el sodio y el agua que se pueda. Lo malo es que, una vez más, esto nos va a llevar a un acúmulo excesivo de líquido. El corazón, ya con falla y con modificaciones, no va a ser capaz de movilizar este líquido en exceso que estos mecanismos compensadores bien intencionados trataron de poner en marcha y compensar esa falla. Lo malo es que el corazón sigue fallando en su movimiento de bomba y eso hace que el acúmulo excesivo de sodio y agua patrocinado por el sistema renina-angiotensina-aldosterona nos lleve con el paso del tiempo a una situación de aumento de agua tanto en arterias como en venas. Por lo tanto, como habíamos mencionado, demasiada agua romperá la presión hidrostática, aumentará excesivamente, el líquido se trasudará a los tejidos y eso llevará a un edema. Claro que este puede aparecer en las extremidades inferiores cuando es el sistema venoso precisamente el que ha sufrido la consecuencia de este acúmulo excesivo de agua y el aumento de la presión hidrostática, pero también el líquido puede acumularse en órganos vitales como el pulmón, entorpeciendo la función respiratoria y pudiendo llevar al paciente al deceso. Eso, en cuanto a la insuficiencia cardíaca se refiere. Otro órgano que también nos puede llevar al edema es el hígado cuando éste sufre una insuficiencia, principalmente ocasionado por cirrosis hepática. En esta, con el paso del tiempo, el hígado endurecido por el proceso cicatrizal de la cirrosis va a llevar a lo que se conoce como una hipertensión de su vena porta y la propia fibrosis del mismo tejido del hígado va a crear una vasodilatación esplácnica. ¿Qué es eso? Una vasodilatación de los vasos sanguíneos alrededor con los que tiene principal contacto el hígado, lo cual va a desencadenar una mala distribución del volumen intravascular. ¿Qué quiere decir? Que en algunas partes del cuerpo va a haber vasos sanguíneos, arterias y venas dilatadas acumulando excesivo líquido en ese lugar, pero por otro lado, otras arterias y venas del cuerpo van a tener poco líquido, constituyendo un grave problema de hipovolemia a los tejidos que esperan que ese líquido llegue. Por lo tanto, el cuerpo nuevamente se va a quejar y va a decir, hey, cuerpo, ¿qué? No me está llegando agua. Y el cuerpo va a decir, oye, no te llega porque hay una mala distribución. Por culpa del hígado hay lugares que tienen demasiada agua y hay otros lugares que tienen muy poca. Y el cuerpo va a decir, pues solucioname el problema. ¿Cómo? Con los mecanismos compensadores de la hipovolemia. Y esos son, una vez más, los sistema simpático y el sistema renina-angiotensina-aldosterona. El cuerpo se va a quejar de hipovolemia. El cuerpo va a decir, no me está llegando agua y yo quiero agua, entonces reténla. El cuerpo, con el sistema renina-angiotensina-aldosterona, empieza a retener agua y sodio, desde luego, porque recuerda que son amigos, y eso hace un acúmulo excesivo de líquido en el cuerpo. Eso constituye nuevamente una causa de edema por una mala distribución del líquido por culpa de la hipertensión portal de un hígado dañado. Pero aparte, recuerda que el hígado es el principal formador de albúmina. Al no haber albúmina, no habrá presión oncótica, no habrá, como dijimos, retención de agua dentro del vaso sanguíneo y este una vez más se va a fugar. La presión oncótica disminuye y la fuga de líquido lleva al edema. Recuerda entonces que ante una falla hepática va a haber compartimentos con excesiva agua, como en el caso de la ascitis, mientras el cuerpo se la va a rifar con lo que queda. Es decir, hay demasiada agua en el cuerpo, pero mal distribuida. Ese es un punto. Y ahí, tanto en la insuficiencia cardíaca como en la insuficiencia hepática, los diuréticos para deshacernos del exceso de líquido son una buena opción. Pasemos entonces al riñón. Cuando hay una lesión renal, principalmente con el paso del tiempo que vienen las enfermedades crónicas, los procesos autoinmunes, se lleva a cabo lesiones glomerulares. Recuerda que la nefrona es la unidad funcional del riñón y los glomérulos son la parte de la nefrona que lleva a cabo el filtrado. Cuando este glomérulo tiene una lesión,
se va a alterar su barrera de filtración, la cual está caracterizada por un endotelio fenestrado, una membrana basal y los podocitos. Cuando hay una lesión a largo plazo del glomérulo, la lesión en su barrera de filtración, la que más nos debe de importar es la membrana basal, porque es la que está cargada electronegativamente. Lo malo entonces es que al tener una lesión glomerular, llámese infecciosa, llámese autoinmune, llámese inflamatoria, llámese por químicos, la lesión en su barrera de filtración va a hacer que la membrana basal pierda su electronegatividad. ¿Y eso a qué nos llevaría? A pérdida de proteínas por la orina, especialmente proteínas como la albúmina. Y al perder por la orina proteínas como la albúmina, porque el daño glomerular llevó a que la membrana basal de su barrera de filtrado perdiera su electronegatividad, esta albúmina se perderá y el agua hará una transsudación al tejido aledaño. Entonces, la hipoalbuminemia nos llevará a una pérdida de la presión oncótica, que nos llevará a transsudación de líquido a los tejidos, exceso de agua en los mismos y nos llevará al edema. Otra circunstancia que debemos corregir con el uso de los diuréticos. Y por último, los vasos sanguíneos, sobre todo los de tipo venoso, en circunstancias como la insuficiencia venosa, cuando tienen incapacidad para mover el líquido, ya sea por embarazo, ya sea por sobrepeso, ya sea por envejecimiento, la insuficiencia venosa va a ser un acúmulo excesivo de líquido en la misma, engrosamiento, aparición de varices, y con el paso del tiempo, ese engrosamiento del vaso sanguíneo, tanto líquido ahí atorado, va a vencer la presión hidrostática y va a haber fuga de líquido a los tejidos aledaños. Es decir, va a haber transsudación, va a haber exceso de líquido en el tejido que estaba aledaño al vaso sanguíneo que ya no soportó la fuerza de presión de agua y desde luego culminará en edema, lo que conocemos típicamente entonces como los pies hinchados. Entonces, cualquiera de estos cuatro puede fallar y otorgarle al paciente la manifestación de edema, pero edema tipo trasudado, el que está alto en agua y sodio. En estas circunstancias, amigos, es donde tenemos que echar mano de los diuréticos. Bien, repasen este punto, este cuadrito es muy importante para posteriormente iniciar el estudio de los diuréticos que tenemos disponible para combatir el edema. Sencillo, ¿eh? Bien. Agradezco tu gentil atención. Dudas, comentarios, preguntas, mándamelos por inbox a esa cuenta de Facebook. Me tardo en contestar, pero sí contesto. Vamos a seguir. Y buen día.